¿Qué tal? Un saludo nuevamente. Nos alegra que puedan conectarse nuevamente aquí con nosotros en su programa de el repaso, la introducción de nuestra escuela sabática. Nos toca nuevamente estudiar, ¿verdad?, el libro de Isaías. Todo este trimestre hemos estado estudiando y nos alegra que puedan sintonizarnos. Ahora, les invitamos, si quizás es la primera vez que estás con nosotros, que te suscribas a nuestro canal, ya sea del canal de YouTube o también a nuestro Facebook, para que cuando tengamos material nuevo te llegue, ¿verdad?, la información de que puedes, ¿verdad?, ver este material. También te invitamos a compartirlo. Si te está siendo una bendición para ti, para tu familia, te invitamos para que compartas con otras personas para que también se puedan beneficiar ellos de este estudio. Como mencioné, estamos estudiando el libro de Isaías. Ya es la lección número 12. Solamente nos queda esta lección y una última más para terminar este primer trimestre del 2021. Y nos alegra que nos acompañes. Antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, te invito para que hagamos una oración. Padre, en esta hora, aquí estamos un grupo de tus hijos. Y yo sé que hay personas que nos están mirando. No estoy seguro dónde están. Pero donde quiera que tú estés, en tu casa, en el trabajo, quizás en el camino de un lugar a otro, mientras estás escuchando este pequeño programa, yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir nuestro estudio de esta hora. Que este estudio pueda ser una bendición para cada persona que está escuchando. Y que nosotros tengamos el deseo de ir a tu palabra, buscarte en oración y en estudio de tu palabra, porque tú quieres ser un Dios real en nuestras vidas. Bendice nuestro estudio en este momento, es mi oración, en el nombre de Cristo. Amén. Yo sé que ya estamos para finalizar nuestro folleto, ¿verdad?, del estudio. A lo mejor tú no tienes el folleto, no hay ningún problema. Yo te invito, esta semana estamos estudiando 3 capítulos. El capítulo 59 de Isaías, el capítulo 60 y el capítulo 61. Son 3 capítulos muy interesantes del libro de Isaías. Acuérdense que hemos estado repasando de diferentes puntos de vista quién era ese profeta, el trabajo que hizo en el pueblo de Israel, dónde estaba el pueblo de Israel, qué estaba viviendo ese pueblo. En la semana pasada les mencioné un poquito acerca de cómo ese pueblo estaba viviendo y tristemente las consecuencias que estaban causando la manera como ellos estaban viviendo. Pero a pesar de todo eso, Dios está interesado en su pueblo. Dios está buscando que su pueblo regrese a Él, porque el pueblo se ha alejado. Y de eso, interesante, los capítulos 59, 60 y 61, ¿verdad? Yo sé que estos minutos no son suficientes para estudiar de una manera detallada todo esto, pero lo que me gusta hacer es darles unas cuantas cosas de estos capítulos y animarlos para que ustedes tomen un tiempo aparte. Busquen en un lugar tranquilo, cuando puedan, busquen abrir la palabra de Dios para estudiar su palabra. Dios es un Dios maravilloso y es un Dios personal. Él está interesado en hablarte a ti personalmente, en tener una relación íntima contigo. No importa quién eres, no importa cómo hayas vivido. El pueblo de Israel no había vivido tan bien. Uno de los grandes líderes, el rey Ezequías de aquel tiempo, él había vivido de ciertas maneras. Su hijo ahora heredó el trono y vivió completamente de otras maneras. Pero a pesar
de que a veces nos desviamos, no hacemos la voluntad de Dios, cometemos errores. La lección de esta semana nos habla, por ejemplo, del rey David. Y voy a comenzar leyéndoles algunos textos. Recordemos, estamos leyendo Isaías 59, 60 y 61. Miren lo que dice al comenzar el libro, el capítulo 59. Dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. El profeta está diciendo las cosas tal y como son. Pero yo quiero que notemos algo interesante. Dice que el pecado y la iniquidad ha traído una división entre el hombre y Dios. Cuando el hombre peca, cuando el hombre está viviendo en pecado, normalmente el hombre se aleja de Dios. Pero aunque el hombre se aleja de Dios, Dios no se aleja del hombre. ¿Sí lo escuchaste bien? Aún el pecado no va a hacer que Dios se aleje del hombre. Y quizás usted me va a decir, ¿cómo así, pastor? El pecado va a ser la separación entre Dios y el hombre. Es cierto. Y quiero que vayamos brevemente a la historia bíblica de Adán y Eva. Ahí comenzó el primer pecado en esta tierra. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, si ustedes conocen la historia, ellos tomaron del fruto. Eva fue engañada por esa serpiente, tomó del fruto y comió. Pero luego fue con su esposo y también le dio del fruto y los dos comieron. Cuando los dos comieron, la consecuencia vino. Fíjense, ellos se vieron desnudos. Entonces tuvieron miedo de Dios. No nada más eso. Dice el relato bíblico en Génesis capítulo 3 que se escondieron de Dios. Y no nada más se escondieron, sino que trataron de esconder su desnudez. ¿Ustedes recuerdan qué hicieron para esconder su desnudez? Claro, comenzaron a tejer unas hojas de higuera para hacerse un vestido de las hojas para tapar su desnudez. Ellos quisieron resolver el problema con sus propios esfuerzos. ¿Se dan cuenta todo lo que está sucediendo? Estamos hablando de cuando el pecado entró en el mundo. Por la desobediencia de Adán y Eva. Ahora ellos, alejados de Dios, con miedo de Dios, se escondieron de Dios, porque eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Y todavía hasta el día de hoy, la consecuencia de ese pecado sigue siendo la misma. Aquí el profeta Isaías, hablando en el capítulo 59, comienza diciendo cómo es que el pecado aleja al pueblo de Dios. Pero yo les dije hace un momento, aunque el pecado existe, Dios no se aleja del pecador. Y quiero ir más allá todavía. No es que solamente no se aleja del pecador, sino que Dios comienza a buscar al pecador. Recuerden la historia. Cuando Adán y Eva, con miedo, escondidos, alejados de Dios, tratando de resolver el problema con sus propios esfuerzos, ¿dónde está Dios?
Dios sigue estando en el jardín. Y la historia bíblica dice que comenzó a llamarlos y comenzó a buscarlos. ¿Se dan cuenta dónde está Dios? Dios comienza a buscar al pecador. Comienza a llamar al pecador. Porque aunque el pecado, como repetí, y repito, porque es algo que tenemos que tenerlo en el corazón, aunque el pecado nos aleja de Dios como seres humanos, Dios no se aleja del pecador. Al contrario, busca al pecador, porque quiere resolver el problema del pecado. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para resolver el problema del pecado. El único que pudo hacer algo para resolver el problema del pecado fue Cristo Jesús. Cristo Jesús fue anunciado a Adán y Eva desde el mismo comienzo. Dios le dio a ellos una promesa de un Mesías, de un Redentor, de alguien que iba a venir como un ser humano, como la simiente de Eva, para resolver el problema del pecado. Y ahora, en el libro de Isaías, cuando la gente está viviendo de una manera completamente alejada de los caminos de Dios, todavía ahí Isaías les comienza a decir, y eso es lo bonito de estos capítulos, nuevamente capítulo 59 de Isaías, capítulo 60 y capítulo 61. Dios busca al pecador. El profeta Isaías les comienza a decir a la gente cómo el amor de Dios es tan grande que el pecado se va a solucionar con la venida del Mesías. El pecado ha hecho diferentes estragos entre la gente, muchas cosas. Pero a pesar de los estragos, Dios tiene una solución a este problema. Miren, voy a leerles poquito el capítulo siguiente, que es el capítulo 60. Miren lo que dice, comienza el versículo 1, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En este capítulo, y sinceramente te invito para que tomes tiempo, para que vayas a la palabra de Dios, abras esa Biblia, leas estos capítulos y escuches lo que Dios tiene para decirte a ti personalmente. Yo no conozco exactamente lo que tú puedes estar viviendo, no te conozco, no sé quién está mirando, pero sí sé una cosa, tú eres muy especial para Dios. Dios, a pesar de que el pecado nos aleja de Dios, Dios no se aleja de ti. Dios te busca. Dios está llamándote porque tiene un plan maravilloso para ti. Perdón. No importando tu situación, no importando lo que hayas vivido, no importando el pecado, Dios tiene la solución al pecado. Y si te busca es porque te ama, porque quiere algo maravilloso para ti, tiene un plan para tu vida. El capítulo siguiente, que es el que vamos a estudiar también, es el capítulo 61. Mira interesante lo que dice el capítulo 61. Estoy dándoles una introducción solamente a estos capítulos, porque vuelvo y les animo para que ustedes busquen estudiar la palabra de Dios. El capítulo 61 dice el versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es el principio de este capítulo, cuando está hablando acerca de estas buenas nuevas, vendar a los quebrantados de corazón, publicar a libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Es este texto de Isaías capítulo 61. Recuerden que el profeta Isaías está anunciando la salvación que Dios iba a traer para su pueblo. Pero no era solamente una salvación para su pueblo, porque Dios, cuando llamó a Abraham y cuando decidió hacer un pacto con Abraham, Dios quería que a través de Abraham fueran benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios tenía al pueblo judío, Dios quería que a través del pueblo judío fueran benditas todas las familias de la tierra. Ahora, cuando Dios está diciendo esto a través del profeta Isaías, Él estaba hablando de una salvación que iba a venir, porque era una salvación del pecado, una salvación completa. Y esos versículos que leí al principio del capítulo 61 fueron los versículos que Jesús, cuando comenzó su ministerio, Jesús fue bautizado y fue al desierto por 40 días. Regresó del desierto y fue a la sinagoga. Y cuando fue a la sinagoga, le dieron un rollo para leer. Y él comenzó a leer, era el rollo del profeta Isaías. Y la parte que Jesús leyó fue justamente estos mismos versículos. Después se detuvo. Y después Jesús dijo, hoy se han cumplido esta palabra delante de ustedes. ¿A qué él se estaba refiriendo? A que él estaba cumpliendo esta profecía. Jesucristo vino a cumplir la profecía de la cual habla el profeta Isaías. Y es ese versículo, esos capítulos, el capítulo no solamente termina diciendo acerca de esta venida de Jesús para traer una salvación del pecado, sino termina el capítulo hablando de una segunda venida donde se hace una salvación del pecado para siempre, donde se promete una restauración completa del pueblo de Dios. ¿Y quién es pueblo de Dios? Todas las naciones de la tierra están invitadas. Dios no quiere que ninguno perezca. La salvación, la sangre que fue derramada por Jesús, fue derramada para todos, para todos. Tú y yo estamos incluidos en esa gente. Los versículos, por ejemplo, del Evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, pero tenga vida eterna. Dios tiene un plan maravilloso, tiene un plan de vida eterna para ti y para mí. Y por eso, este profeta estaba hablando a un pueblo judío, pero también está hablando a nosotros hoy en día. Quizás hemos vivido de ciertas maneras, quizás nos hemos alejado algo de Dios, quizás no hemos hecho todo como Dios quiere, pero Él te está invitando para que tú te des cuenta que Él quiere hacer algo especial en tu vida.
Él está preocupado por tu corazón, por tu vida. Él quiere sanar a los quebrantados de corazón. Jesucristo quiere dar libertad al oprimido. En algún momento quizás te has sentido oprimido. En algún momento te has sentido rechazado. En algún momento te has sentido quebrantado de tu corazón. Alguien te ha defraudado. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por un momento en el que el corazón fue lastimado, dolió de alguna u otra manera. Yo no sé cuántos de ustedes lo sepan, quizás no lo saben. Lamentablemente hace 4 años yo perdí mi matrimonio y me divorcié. No ha sido fácil. Fue un quebrantamiento de mi corazón que me dolió y a veces todavía duele. Pero yo no sé qué estés pasando tú en este momento. Yo no sé qué hayas pasado en el pasado, algo que haya ocurrido en tu vida. Pero sí sé que tenemos a un Dios que dio un plan de salvación que no solamente está interesado en una salvación en el futuro. Cuando todo esto sea nuevo, está interesado en una salvación en el presente. Ese Jesús, ese Jesucristo que murió en la cruz, está interesado en ministrar mi corazón, así como ministrar tu corazón. Déjalo. Permite que eso sea real en tu vida. Permite que el Evangelio de Jesús pueda realmente hacer una diferencia en la manera como tú estás viviendo hoy. Que tú puedas resplandecer, así como dice el capítulo 61. Que te puedas levantar, que puedas ser una bendición. Que puedas recibir esas bendiciones que Dios tiene para ti y que tú también puedas llegar a ser una bendición para otras personas que están cerca de ti. Dios quiera que el estudio de su palabra pueda traer esa satisfacción, ese gozo y esa vida en abundancia que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.